Y ahí fue cuando estudié como los fenómenos de convección dentro de una bacteria que iluminaba el laboratorio. Eso era muy bonito. Era una bacteria como la de Buscando Nemo, cuando hay un pez muy feo que tiene como una lucecita. Yo estudiaba esa bacteria que se llama bioluminiscencia, que es como una reacción con oxígeno que bacterias emiten luz y en general viven en simbiosis con peces. Entonces en el fondo el pez que tiene la bolsita de bacterias ve más cosas, entonces come más cosas. Y la bacteria aprovecha de alimentarse de lo que come el pez, que la usa como lámpara. Notables Podcast. Conversaciones con protagonistas de la ciencia y la tecnología. Es presentado con el apoyo de Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, líder en innovación, desarrollo y tecnología, desde Chile para el mundo. Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica AC3E de la Universidad Técnica Federico Santa María. Ciencia, tecnología e innovación para la industria. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Notables Podcast. En esta ocasión nos acompaña la doctora Jocelyn Dunstan Escudero. Ella es profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora del Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica AC3E, del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos y conductora además del podcast Ciencia de Datos. Jocelyn, muchas gracias por estar acá. No, muy contenta de estar aquí en una radio de verdad. Feliz, en verdad, de haber podido coordinar y de esta colaboración que estamos haciendo con el AC3E. El MinCiencia, Ministerio de Ciencia, hace poquito sacó una serie de libritos inspiradoras. Uh-huh. Y con distintas disciplinas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y bajo matemáticas apareces tú. Sí. El texto dice: Jocelyn nació en La Pintana. Ella fue la primera en entrar a la universidad en su familia. Uh-huh. ¿Cómo te ha marcado eso? Sé que llevas la Pintana muy presente en tu labor. ¿Y cómo fue eso de ser primera también en tu familia en entrar a la universidad? Uh-huh. Bueno, para la gente que no es de Santiago, La Pintana es una comuna... ya le pegué a la mesa, lo siento. No hay problema. La Pintana es una comuna que ha sido bien estigmatizada porque es una comuna donde ocurrían muchos asaltos y donde había pobreza. Entonces, si tú me preguntas, cuando yo era niña, decir que era de La Pintana era como que uno trataba de evitarlo. Es más, como que yo me acuerdo cuando postulé a un liceo en primero medio, que era un liceo emblemático que se llama Carmela Carvajal. La recomendación era ojalá poner otra comuna, así como donde vive La Cisterna, que sonaba como un poco mejor, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, a mí yo soy muy partidaria de hacer cosas por La Pintana, en particular como que me llevo muy bien con la alcaldesa. Y entonces trato de ir y trato de participar en cosas para niños y niñas. Cuando fue el presidente Boric a La Pintana me invitaron. Y mi mamá sigue viviendo en La Pintana. O sea, mi mamá es una asidua usuaria de todos los beneficios. Y es muy bonito ir a La Pintana hoy, donde hay, por ejemplo, un estadio donde el rugby se jugaba, de los Panamericanos se jugaba en La Pintana. Tiene un teatro municipal muy hermoso. Entonces, en el fondo, cada vez que Claudia Pizarro me invita a La Pintana a hacer algo, yo así como ya feliz, porque en el fondo me doy cuenta lo distinto que es vivir hoy en La Pintana. Obviamente hay demasiados desafíos todavía que hacer. Pero, por ejemplo, por eso me sumé a la campaña de un dúo QC en La Pintana. Ese tipo de cosas como que me mueven un montón. Sobre todo, además, porque mi mamá sigue viviendo ahí. O sea, yo voy como voy seguido a La Pintana. Entonces, como que he abierto siempre esa beta mía, porque en el fondo no hay tanta gente en la academia que viene de comunas no del sector oriente de Santiago. Claro. Y a su vez uno puede hacer, en Valdivia, que no haya estudiado el Liceo Alemán de Valdivia, y de, no sé, de Valparaíso, que no haya estudiado, o sea, en Viña, no sé. Toda región tiene como su barrio cuico, sí. Y en el fondo yo siento que contar que uno no viene de esos barrios también ayuda a que las personas sientan que la academia también puede ser un lugar más heterogéneo y donde se necesita a todas las personas. Ahí siente una cierta responsabilidad con La Pintana, me imagino. Sí, y con todas las becas que me gané, en el fondo como para llegar a donde llegué, y en una familia donde había un papá alcohólico y que se fue cuando yo tenía 12 años. En el fondo la única manera de sobrevivir esa selva con una mamá que ganaba el mínimo era ganándome pero todas las becas. Donde yo tenía beca de locomoción, tenía un pase escolar amarillo que no pagaba la micro. En el liceo me ofrecieron todo, o sea, como desde pagarme la PSU,
darme una beca de Jumper. O sea, después cuando yo me fue súper bien en la PSU en ese tiempo, me dieron una beca en La Pintana, me dieron una beca, o sea, me gané la beca Universidad de Chile, me gané una beca de alimentación, o sea, todo, ¿cachai? Y después me gané la de magíster, la de doctorado, me gané un postdoc, o sea, es como que soy una hija de las becas, entonces también por eso cada vez que me invitan a evaluar becas yo digo que sí, porque siento que es como lo mínimo después de todas las becas que yo obtuve. Qué genial en el fondo devolver la mano, Uh-huh. eso. ¿Y cómo fue la experiencia entrando a este mundo un poco nuevo? Porque el que nadie haya entrado a la universidad en tu familia, también fue mi caso, no tienes referentes, no sabes más o menos cómo va a ser, escuchas historias de amigos de papás o amigos de mamás que entraron y no sabes un poco por dónde va la micro. ¿Cómo fue el descubrir quizás alguna sorpresa no tan grata en cuanto a, como dices, que hay ciertos grupos que tienen un ingreso más directo a la universidad, que a veces pueden ver el espacio como que es de ellos? Uh-huh. Pero no sé si te pasa a ti, pero yo al menos después, pero me demoré en darme cuenta, sentí que también había una libertad en que nadie te decía qué estudiar, un poco. O sea, Claro. obviamente habían directrices, mi mamá hubiera querido que yo hubiera estudiado medicina, sí, ¿cachai? Pero en el fondo es tu beca, es tu vida. Como que yo sentía que quizás en familias que son más tradicionales, donde ahí siempre han sido abogados y abogadas, quizás hay como demasiado, no es simplemente una sugerencia, es como Claro. ya más como yo estoy pagando esta carrera. Pero como me la estaba pagando yo con mi beca, yo sentía que podía soñar en cosas mucho más, o sea, literal cuando yo no elegí medicina y elegí el plan común de ingeniería civil y ciencia, sentí que literal era mi decisión, era mi vida, como que quizá yo he sido media Barça en la vida y he sentido siempre que es como mi vida, ¿cachai? Pero a la vez eso sentí, y en particular en esta cosa del género, hay veces que hay familias más tradicionales donde a los hombres se les sueña en ciertas posiciones y a las mujeres se les sueña en otra y se les sueña Claro. casi casadas bien nomás. Entonces yo siento que quizás al venir en una familia donde habían hartas mujeres, pero además donde no había nadie profesional, así como de universidad y cosas así, era más fácil como tu propio destino, como onda, soñarlo y decir ya, y como que en la medida en que me ganaba la siguiente beca, literal iba yo diciendo como, esto es lo que quiero hacer, ya y me voy a ir, y me voy a ir a Inglaterra. O sea, en algún momento era como, y yo me voy a ir a doctorar. Ni siquiera tuve que preguntarlo demasiado. Como... Qué genial, qué genial. ¿Y de dónde nace el interés de ir a la universidad y de ir a estudiar este plan común que después se transforma en física? Sí. Yo creo que igual varias cosas. Primero, yo creo que a mí me gustaba estudiar. O sea, me gustaba esta adicción que es como entender una cosa y después como que era difícil y después es obvia. Eso yo lo encuentro muy fuerte, como se pasan, es como si hubieran umbrales, como si estuviera con los ojos tapados y realmente ya no están tapados y todo es obvio. Y después como que podía ir avanzando. Eso me gustaba mucho. En el colegio también tuve la oportunidad de hacer como clases ayudantías, así como Sí. que mi profe de física me dejaba hacer como ya, ahora la Jocelyn va a hacer un problema. Y yo me levantaba y hacía mi problema. Y bueno, yo estudié en colegio mujeres, entonces ahí hay una cosa que hemos visto ya, no sé, pues yo dirijo un club de lectura en un libro que se llama La Mujer Invisible, y hay ciertas cosas que se espera de las mujeres y cosas como por las profesiones, ¿cachai? Pero a veces cuando hay en colegio mujeres todo eso se desvanece porque en el fondo siempre está Claro. la mejor de matemática, la mejor de historia, la mejor. Entonces en el fondo cuando yo estuve en este colegio mujeres y podía hacer clases de física, eso también como que me motivó un montón. Qué bacán. Y ahora que soy grande, me doy cuenta que también me lo haría pésimo como que tuviera alguien sobre mí, como en ese programa, pucha, tú eres muy joven, pero había un programa que había un personaje que se llamaba El Terrible Jefe, una vez así, y era como que el empleado era mucho más educado que el jefe, ¿cachai? Yeah. Y el jefe te mandaba a hacer cuestiones, pero hablando súper malo, oye, traemos un sangurullo, ¿cachai? No sé. Y ahora me doy cuenta como, yo no aguantaría en esa posición, ¿cachai? Entonces lo que me gusta de la academia mucho es que uno, si bien tiene cosas malas, las cosas buenas que tiene es que uno es como dueña de su investigación, o sea, como que yo empecé a meterme en salud y fue como, ya. Y ahora, no sé, pues como por ejemplo mis fondos irregulares en privacidad, y empecé a leer cosas y privacidad con perspectiva de género, no sé qué, y de repente, despacito, se vuelve tu carrera, ¿cachai? Como Claro. que no hay que pedirle permiso a nadie. O sea, cuando uno trabaja en la universidad, obviamente tiene que hacer clases, tiene que hacer investigación, transferencia. Dentro de ciertos límites uno a veces hace más de algo, menos de lo otro. Pero en el fondo, a menos que te mandís como con doros grandes, como abusar de personas,
si tu decano o decana te ve que está ahí como haciendo la docencia, publicando, no sé qué, nadie te dice, ya, ¿y por qué publicáis en eso? Yeah. ¿Por qué estáis haciendo electrónica y no estáis haciendo así como, no sé, transistores? No sé, Yeah. ¿cachai? Como que nadie hace, y eso a mí me encanta igual. Genial, genial. Y esa transición que hiciste tú un poco como de plan común de ingeniería hacia la física, ¿por qué estuvo motivada? No sé, ¿qué te lleva a buscar la física como tal y no quizás el lado, en ese entonces, un lado más aplicado como en ingeniería? Yo creo que fue al revés. O sea, yo siempre supe que era física. O Ya. sea, en mi corazoncito deep down, yo sabía que quería ser física. Pero en el fondo, como era primera generación que entraba a la universidad, me estaba ganando una beca, yo sentí que era más fácil plan común de ingeniería civil, porque sonaba súper bien, aunque yo de por dentro sabía, y me estoy metiendo a esto porque sé que es con Ya. física, y de todas maneras igual inscribí ingeniería eléctrica como primera opción, Ya. porque me dieron una beca Endesa, pero nunca tomé ningún ramo de eléctrica, fue como así como una decisión estratégica, como que inscribí eléctrica, no tomé ningún curso de eléctrica, inscribí los físicos, los ramos físicos, y dije, bueno, si en el fondo si no me gusta, si no me la puedo, si me cae mal la física, me puedo volver a eléctrica, Claro. que era era como la ingeniería más cercana. Y al final nunca pasó. O sea, simplemente me quedé con la beca. Que era una beca de mantención, no es que le robaras Endesa mucha plata, eran como 50 lucas mensuales y ya, bueno. Genial, genial. Y después de eso, decides quedarte en la academia, como dices, tiene todos estos beneficios, y te vas a Inglaterra. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de tomar este salto, de decir, me voy a Inglaterra? Así, Igual yo tomé, porque como estudié física, al menos en la Chile la licenciatura, una licenciatura en física ha durado 4 años nomás, ¿cachai? Entonces yo tenía 22 años y había terminado la licenciatura, entonces yo hice un magíster de 2 años. ya. Yo sé que hay distintas ingenierías que a veces tienen como un 2x1, así como que termináis tu título de ingeniero o ingeniera. Y el magíster, en mi caso no, pues yo hice el magíster de así, un año, es más, me demoré 2 años y medio, porque hice 1 año y medio de investigación. Ya. Y fui 2 veces a Francia. Fue un magíster súper exitoso, al que le agradezco mucho a Rodrigo Soto, que era mi supervisor, porque en el fondo, él cuando me planteó, mira, hay dos como tesis que te puedo dar. Una es como la esfera cayendo, la aproximación como del fluido de una esfera cayendo, Ya. o una bacteria nadando. Y yo así como que yo con ganas, así como por dentro pensaba, pero obvio que la bacteria, onda como que forma una esfera, como que la bacteria nada, ¿cachai? Tiene pelito, hace cosas. Y me acuerdo perfecto que estábamos en su oficina y yo le digo, la bacteria. Me dijo, ya, bacán que elegiste la bacteria porque justo tengo que mandarte a París. Sé que elegí ahí la bacteria. Y yo por dentro así, yo nunca había ido a ninguna parte. Nunca había ido a Europa. Y yo así como, y yo así, ya, bueno, si hay que ir, voy, ¿cachai? Me sacrifico. Y al final pasé 4 meses y medio de mi magíster en París. Qué bueno. Fui 2 veces. Fui en invierno y en verano. Así que me di el lujo de, ya, esta vez no subo la Torre Eiffel porque hace mucho frío. Como vuelvo en junio, vuelvo ahí. Entonces fue un magíster muy, muy cuidado y también muy exitoso. O sea, yo publiqué 3 papers durante mi magíster. Yo ya tenía un paper en pregrado. Y nada, pues fue así. O sea, como que o sea, yo ahora me veo para atrás y digo como la suerte que tuve, ¿cachai? Como de, obviamente, es una suerte mezclada con que yo era súper matea y súper así como que me daba ahí 2 pesos y yo así ya te construía una cuestión con esas platas. Pero me acuerdo perfecto estar como escribiendo mi primer artículo de primera autora, como con muchos papers impresos alrededor mío y tratando de ver como qué es lo que yo quisiera hacer con este modelo de la bacteria nadando y todo. Qué bacán, qué bacán. Y con eso me fui fue a Inglaterra, ¿cachai? Claro. Como que yo tenía un Physical Review Letter publicado y tenía un Physics, otro paper que tenía Impact Factor 26. Ese fue mi primer paper. Así fue como un exitazo de paper que de nuevo, así como que Nicolás Mujica en el fondo en el laboratorio de él me dio toda la oportunidad y yo creo que ahora lo pienso y digo la paciencia que tenía, como con una cabra de pregrado que estaba ahí todo el rato y él así como ya, hacete esto otro y de repente ya, era autora en el paper. Entonces como que me pasaron esas cosas que yo tenía al final 4 papers de Chile y fui a una conferencia en París, o sea, bueno, estaba en París y fui a los Alpes franceses, a una escuela, y ahí estaba el que fue mi jefe de doctorado, o sea, mi supervisor. Bueno. Y fue muy bacán, pues, porque en el fondo tenía todas esas, imagínate, de La Pintana a llegar a una escuela a los Alpes franceses y conversar con alguien que era profe en Cambridge y decirle, yo ando buscando doctorado,
tengo estos papers, y que él me dijera, obvio que sí, postula. Y ahí fue muy fácil. O sea, una vez que yo tenía la venia de él, cuando uno postula a Cambridge, podéis poner, ¿tengo supervisor o no tengo supervisor? Y si uno pone, tengo supervisor, entonces tus documentos van a ser enviados a la como revisión general, como del comité de programas, al director de tu departamento y a tu jefe, así como tu supervisor. Así que eso fue, así como que al final, porque uno piensa, pero ¿cómo alguien llega a Cambridge? Como una universidad, en ese momento era la 1 del mundo más encima. Y la verdad es que justo en Europa pasa esta cosa media rara, que es que basta, o sea, entre comillas, basta con que tu supervisor se la juegue por ti, porque no hay una prueba como en Estados Unidos. Yo no di una prueba, o sea, yo llegué con mis notas, mis papers y cosas así, pero yo creo que es mucho más amigable la postulación a Europa que a Estados Unidos. Entonces ahí fue como se logró. ¿Y cómo es la experiencia? O sea, de este salto que tú dices, de La Pintana a los Alpes franceses a Cambridge. ¿Qué pasaba en tu cabeza, adentro tuyo? Porque me imagino que es una felicidad que también te sobrepasa. Uno piensa, muchas veces se pone el límite y dice, ya, esta más o menos va a ser mi vida. Y esto te descuadra un poco. Sí. Y yo siento que es una pena como que uno se va acostumbrando a las cosas buenas. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo terminé el pregrado, fui a Chicago en una pasantía, de nuevo, porque me gané una beca, porque el departamento de física tenía una colaboración, que yo agradezco mucho. Y me acuerdo que me compré, o sea, como que lo que quería decir era que fui a esta pasantía, que me pagaban bien, y yo me compré mi primer computador, un laptop, un Mac blanco, que era como en ese momento el MacBook. Y me acuerdo estar en la pieza en Chicago, abriendo el computador y prendiéndole, que decía boom, así. Y yo le dije a un amigo como, es que sabes que encuentro que es tan hermoso este computador. Y me dijo, aprovéchalo porque después esto te vaya a acostumbrar a estas cosas, ¿cachai? Entonces, ¿verdad? Pues yo ahora como que se me echó a perder el computador, me compro otro, lo prendo, no pasa nada, ¿cachai? No hay esa emoción. Claro. Entonces, el otro día le contaba a mi marido que cuando yo llegué a Cambridge, imagínate, de nuevo, venía de La Pintana, y es como que te vaya a vivir 4 años y medio, entonces como que me acuerdo que llevaba 2 maletas grandes y una chica y mi mochila. Y llegué al aeropuerto, a Heathrow, en Londres, y me acuerdo que me habían dicho, menos mal que habían unos chilenos ya estudiando ahí, y me dijeron como, oye, no tomé el metro porque es muy complicado hacer la combinación, mejor tómate el bus que se demora 4 horas, entre Heathrow, el aeropuerto, y Cambridge. Entonces eso yo hice, pero me acuerdo que me bajé en el aeropuerto y era como, bueno, ¿cómo muevo todas estas cosas? Entonces lo que hice fue poner como las 2 maletas grandes, poner la chiquitita de arriba, mi mochila, y movía las cositas. Y me acuerdo haberme ido atrás del chofer, sacándole fotos, porque encontraba que era tan chistoso que iba en el otro lado. Como que el chofer estaba al otro lado, y me acuerdo haber ido como tan emocionada, así como que siento que ahora, no sé por dónde me mandáis a Ginebra, y yo voy, pido un Uber, llego al hotel, whatever, ¿cachai? Y pienso en esos momentos tan especiales, como que cuando tenía 24 años y estaba así, que quería llorar todo el camino de emoción, ¿cachai? Entonces cada cosita era muy bonita, entonces llegué, y en particular no tenía, como que llegué a donde pensaba que era la U, y donde me iban a dar una llave de donde yo iba a vivir. Que iba a vivir en una casa a la universidad con 4 personas más. Ese era como el acuerdo. Cuando uno es más niño, en Cambridge en particular, podés vivir como en una pieza, como estos dorms que se llaman. Claro. Pero como yo era alumna de doctorado, vivía en una casa, pero que no quedaba ahí mismo. Entonces como que el guardia me ve llegar, y yo le digo mi nombre, y me ve con caleta de cosas, y yo le digo, ¿ya y dónde queda la casa? Y me dice, a 15 minutos caminando. Y yo, ya. Y le puedo dejar una maleta, o sea, y entonces lo que hice fue como muchos viajes de 15 minutos, y con mi maleta, y era invierno y todo, porque yo llegué en febrero al doctorado, como que mi beca en Chile se atrasó, entonces llegué en febrero, y llego a la casa y me doy cuenta que en la casa no había nada, o sea, como que había un espacio que supone que era mío en la cocina, pero no había nada común, no habían tenedores comunes, cada persona tenía un como cubículo con cositas, y yo me di cuenta que no tenía nada, y me empecé a comer los alfajores que había llevado de regalo. Y eso fue. Y tenía una cuchara con la que me encrespaba las pestañas, y ese fue como mi arma de alimentación una semana. Entonces iba al súper y compraba todo lo que podía comerme con mi cuchara. Y eventualmente llegó la plata de Becas Chile y empecé a comprar cosas. Pero por un tiempo fue
O, por ejemplo, fui a la U y me di cuenta, ya me voy a llevar, no me voy a robar este tenedor, me lo voy a llevar prestado hasta que pueda. Y por ahí historia así, entonces como muy bonita experiencia igual. Qué genial. Y en verdad, un poco para poner contexto, Cambridge, como dices tú, es de las universidades, yo creo que sigue siendo top 3, Sí. si es que no baja de ahí. Es una universidad antiquísima, que 1400, 1500. 1300. 1300. Es más antigua que el descubrimiento de América. Claro. No sé, Newton estudió ahí, Hawking hizo el doctorado ahí, entonces Sí. uno pone en contexto y es como... Es un museo, una ciudad museo para los nerds. Totalmente. Y además Stephen Hawking estaba en el mismo departamento donde estaba yo. Entonces lo veía en las fiestas de Navidad. ¿En serio? Exacto. Y a veces veía la silla de rueda y habían... O sea, yo estaba justo en el DAMT, que es el departamento de Applied Math and Theoretical Physics, y él estaba en el de al lado, que era como el de Astrophysics. Pero igual la escalera que conectaba a los dos, donde yo tenía que ir a veces a sacar fotocopia, estaba como todo pensado para Stephen, pues, ¿cachai? Estaba la escalera, o sea, como la silla de rueda, la cosita para abrir, todo. Entonces todavía se escuchaba, y era la silla de él, ¿cachai? Entonces era como... O veía en la fiesta de Navidad que la enfermera le daba vino en cucharita. Y yo así como, pero este caballero puede tomar vino, ¿cachai? Como... Entonces ese tipo de cosas eran como muy especiales, bueno. Genial. Y ahí seguías trabajando en un tema parecido o ligado al tema de las bacterias, ¿no? Sí, porque era un laboratorio que trataba de hacer como biological mathematics. Ya. Entonces trataba de hacer como modelos para la biología, modelos para... Como que mi supervisor, que se llama Raymond Goldstein, que es fellow de la Royal Society, una persona como mega importante, muy serio, muy gringo. Y él era brigio, porque además su papá había sido como muy exitoso de MIT, y como que él también había estudiado en el MIT y había sido profe así como en Berkeley, así como que tenían una historia así como muy, muy increíble. Y él tenía estos fondos para estudiar el camino a la multicelularidad. Ese era como que el laboratorio donde mi jefe tenía esta cuestión de que estudiábamos muchos una bacteria que tenía dos tipos de células, unas que nadaban y unas que se reproducían. Ya. Y como era un organismo que además medía en algún momento de su vida medio milímetro, entonces tú podías mirar una botellita y las veías ahí. Entonces Ray tenía como unos fondos así exorbitantes de millones de pounds para estudiar cómo un organismo se vuelve multicelular y puede nadar rápido y cosas así. Entonces la primera parte de mi doctorado fue tratar de estudiar esta alga que se llama Volvox, y estuvo súper peludo porque quería hacer experimentos como de elasticidad sobre esta mini esferita, que yo encima quería estudiar el fenómeno cuando hace una inversión, que es como si tuviera que agarrar una pelota de tenis, hacerle un corte en 4 e invertirla. Todo lo que está inside out, así como todo lo que estaba adentro pasar afuera, esa hacía encima la alga hacía esa cuestión. Entonces en mi tesis yo había pensado que podía estudiar como la elasticidad de ese proceso de inversión. Ya. Y para eso tenía que hacer micropinza a una cuestión de 100 micrones. No, olvídalo. O sea, como que después, al final el grupo de mi profe lo hizo, ¿cachai? Ya. Pero contrataron 2 postdoc, una nueva estudiante de doctorado, y lo hicieron entre 3 personas. Entonces como que... Era muy optimista. Exacto. Y ahí, menos mal que mi jefe me dice como, oye, ¿sabes qué? Podría tener un plan B, digo yo, después que llevaba un año estudiando elasticidad no lineal y no llegando a ninguna parte. Y ahí fue cuando estudié como los fenómenos de convección dentro de una bacteria que iluminaba el laboratorio. Eso era muy bonito. Era una bacteria como la de Buscando a Nemo, cuando hay un pez muy feo que tiene como una lucecita. Yo estudiaba esa bacteria que se llama bioluminiscencia, que es como una reacción con oxígeno que bacterias emiten luz y en general viven en simbiosis con peces. Entonces en el fondo el pez que tiene la bolsita de bacterias ve más cosas, entonces come más cosas, y la bacteria aprovecha de alimentarse de lo que come el pez, que la usa como lámpara. O sea, literal es la bacteria como de ese Sí. pez de Buscando a Nemo. Sí. Ah, qué o sea, hay buena. varias bacterias, hay unas que después se ven como en el agua, en la noche, así como pero sí. Qué buena. Yo pensé que era el pez propio. No, es una simbiosis, es como que tenía un saquito donde acumuláis esa bacteria, Qué genial. que se comunican con quorum sensing. O sea, es súper, o sea, hay muchas tesis con este tipo de bacteria. Al menos la que yo estudiaba se llamaba Photobacterium phosphoreum y producía luz. Entonces mi experimento era muy bonito porque yo como que agarraba un petri dish y ponía bacterias, o sea, como que hacía cultivo, pues apagaba la luz y veía los puntitos. O sea, podía contar colonias con la luz apagada. Qué no sé. buena. Genial. Y después de Cambridge, hay como una especie de pivoteo
a tu postdoc en Johns Hopkins, donde ahí empiezas a trabajar con el tema de salud pública, ¿no? Sí. ¿Y cómo es esa experiencia? Porque son bien distintas las áreas. Entonces, también es genial ver cómo vas... En el fondo es seguir aprendiendo. No es como que tú dices, ya, yo estudié bacteria, voy a estudiar bacteria el resto de mi vida. ¿Cómo fue ese proceso? Sí. Siento que este capítulo va a salir de pura historia, pero es que como que el problema es que no puedo decir de manera más lineal, pero la cuestión es que yo ya había empezado, imagínate, Jocelyn de los 15 años, super nerd, le gustaba la física, la cuestión, se va a Cambridge, estudia esta cuestión, y lo que me pasa es que yo cuando chica quería estudiar medicina, después me enamoré de la física, empecé a hacer esta cuestión, y cada vez iba más hacia la biología, pero a pasos muy lentos. O sea, en el fondo la bacteria que emite luz no mata a nadie, no produce ni diarrea, nada, no hace nada por el... No. Y a mí eso me empezó a faltar, como, ¿sabes? Que yo como que sentía que veía a Stephen Hawking pasar y aún así yo no estaba haciendo nada por el mundo, como que yo sentía como que la gente seguía muriendo de las mismas cosas y yo seguía estudiando una bacteria que no hacía nada. Entonces, menos mal que tuve la suerte de que como Cambridge parece un castillo con gente vestida como Harry Potter, estaba en una cena tipo Harry Potter y le digo a un viejito, muy viejito, le digo como, ¿sabéis que yo no sé si yo voy a poder seguir en la física por siempre, ¿cachai? Porque en el fondo no mata a nadie, no produce... O sea, como que yo sé que hay gente que tiene que estudiar problemas fundamentales de todas las áreas, ¿cachai? No solo de la física. Pero en particular yo sentía como, yo quiero ensuciarme las manos, quiero estudiar algo, quiero estudiar la pobreza, la inequidad y no sé qué. Y ahí me dice, como, ¿y por qué no vayas a salud pública? Y yo, pero es que no conozco a nadie. Me dijo, yo conozco un amigo, yo tengo un amigo, mira, anota su nombre. Y fui a hablar con Pablo Monsiváis, que era un profe de Cambridge de salud pública, y le fui así como muy carepalo, como, mira, yo vengo de la física, soy chilena, y siento que debería estar haciendo otras cosas. Y él me dijo como, yo también creo que tú deberías estar haciendo otras cosas. Yo creo que podrías hacerlas. Y me dijo como, tú sabes programar. Tú podés saltar donde queráis. Y yo así, ya, bacán. Y después lo que hice fue empezar a ir de oyente a seminarios de salud pública. Y por ejemplo, en particular, empecé a ir a seminarios que hablaban de la georreferenciación de problemas de salud. En el fondo, como en el contexto de la obesidad. Lo que se ha visto en Estados Unidos es que hay muchas como desiertos alimentarios donde la gente literal, no hay un supermercado cerca, no hay donde comprar verduras, no hay ferias, no hay nada. Entonces la gente lo único que tienen es como un 7-Eleven donde les venden así como así una bebida y así un completo, como por $3. Entonces la gente se alimenta de eso todos los días, de manera así como sistemática. Y me acuerdo que fue una charla en que la persona decía, y esto uno lo puede como modelar como si fuera una carga eléctrica. Y ahí se puede ver como que el 7-Eleven uno lo puede pensar que es una carga negativa con y uno puede pensar en un supermercado como una carga positiva, pero con 2 veces la carga porque en el fondo va a tener un volumen más alto. Y tú además usualmente vayas a viajar más lejos por un supermercado grande versus una tienda como chiquitita. Y yo dije, esta cuestión es pura física. Y como que ella hacía preguntas súper nerd como, ¿y qué hace como cerca del lugar? Porque si no como que... Cuando R igual 0, si uno divide por R cuadrado, se va. Y ahí me decía, no, ponemos así como que ponemos toda la cuadra que fuera como a igual potencial. Y ahí yo dije, esto es, ¿cachai? Como que si logro convencer a alguien que me dé pega diciendo que yo sé electromagnetismo o que sé lo que sea. Y así fue. Como que en el fondo, eventualmente alguien me escribió y esa es la importancia del networking, ¿cachai? Claro. Como... de una de las personas que había conocido en las charlas de salud pública me escribió para Año Nuevo, me acuerdo, y me dijo como, ¿tú sabías que en Johns Hopkins andan buscando a alguien que quiera hacer un postdoc, que venga de la ingeniería, la matemática o la física y que no sepa salud y que quiera saber salud? Y esa fue la beca que yo me gané. Qué buena. Genial, en verdad, el modelo. Me quedo dando vuelta el tema de un 7-Eleven en un supermercado. Genial. En verdad, ver cómo... estos modelos que se desarrollan y que uno estudia incluso en el colegio un poco, se pueden aplicar a cosas tan complejas. Y hace falta gente que sea puente entre esas disciplinas. Y sé que tú también lo has hecho en distintas ocasiones. No sé cómo es el trabajar en un entorno tan disciplinario, interdisciplinario. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahí? Sí, yo creo que menos mal que está de moda. Porque cuando en el fondo, imagínate, como que mi profe del magíster, yo me había ido a Cambridge, que era el camino como natural, como de persona que le está yendo bien, que había publicado 4 papers en Chile, después se fue al doctorado, y de repente se va a salud.
suena súper mal. Pues entonces yo me acuerdo que esa persona que era mi supervisor en el magíster me preguntó si no estaba deprimida, ¿cachai? Como que, ¿no será que tú necesitas antidepresivos más que cambiarte a salud, ¿cachai? Y yo así como, no, yo creo que me tengo que cambiar a salud, ¿cachai? Entonces al principio era como una apuesta que no era tan... Ahora toda la gente está haciendo cosas, o sea, como la gente que hace inteligencia artificial, hace transporte y se puede meter en delincuencia, y es como que cada vez los problemas son más complejos, entonces la gente salta o lo aplica. Pero en ese momento yo sentía que era mucho más como, si estudiaste física, tú haces física. Claro. Por siempre, ¿cachai? Entonces, menos mal que en ese momento era súper así como arriesgado y parecía muy loco de mi parte querer estudiar como salud pública o obesidad o lo que fuera. Pero después parecía muy razonable, como lo hice en Estados Unidos en una escuela de salud pública súper buena. Cuando volví a Chile la gente igual me compraba de que algo, para algo servía. Y después, pero yo creo que igual vino un momento de explosión, o sea, no sé si lo has notado, pero en algún momento como que hasta uno tiene dudas de quién es y de repente la gente piensa que eres seca y después tú empezás a pensar que quizás sí, ¿cachai? Pero como que fue como una bola de nieve, como que partió muy chico y muy como desde como la angustia de no quiero seguir aquí, pero he luchado tanto por estar en posición académica que no es como que me voy a salir o que voy a estudiar medicina pregrado. Pero por otra parte quería aplicar lo que sabía y cada vez más fácil. Claro. Buscar un impacto también un poco más tangible, quizás. Sí. Qué genial. Y allí, después de eso, haces, de nuevo yo leo como un pivoteo a donde ahora estás trabajando con temas de inteligencia artificial. Sí. Entonces, antes de entrar en ese tema, quería saber cómo es enfrentarte a un tema nuevo, algo que has hecho muchas veces en tu carrera. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cuál es la mentalidad? Porque a veces a uno le puede dar mucha ansiedad decir, oye, voy a empezar a dedicarme a estudiar esto de lo que no sé nada, es como volver a Square One. Sí. ¿Cómo ha sido eso? Yo creo que eso es como la cosa más importante que me enseñó la física, era que al menos cuando yo estudié física era súper rudo estudiar física, era como que estaba ahí haciendo unas tareas que no entendía, o sea, como que eran súper áridas a veces y estaba ahí sola, o estaba ahí con compañeros, o las pruebas eran pelúas y todo. Entonces, cuando me cambié a salud, sentí, o cuando me cambié a computación, más generalmente, no es por desmerecer, pero sentí que era más fácil que hacer esas tareas, ¿cachai? Yeah. Pero quizás porque no me gustaban tanto hacer las tareas, porque quizás no era especialmente prodigia en la física, ¿cachai? Entonces, yo siento que igual hubo un alivio de salirme de la física que me ha mantenido estudiando las otras cosas. Pero yo creo que lo que diría es que en mi último episodio del podcast entrevisté a Jorge Silva, que es un ingeniero eléctrico de la Chile, investigador titular de la C3E, y él me decía que le encanta la teoría, ¿cachai? Y yo le decía, pero es que la teoría igual requiere que tú te tengáis un poco de confianza, porque si no... porque a veces pasan horas, días, meses sin entender las cosas. Entonces, pero él me decía, pero hay que ser disciplinado nomás. Entonces yo te diría que como la cosa que me ha ayudado es como saber que algo, como que tener la confianza de que vaya a entenderlo. No sé, como de que esto no puede ser tan difícil. Claro. Igual la buena, ahora yo tengo la suerte que soy profe de alumnos de doctorado. Entonces, en fondo, a veces son mis alumnos de doctorado los que están como pegados en las cosas y yo los veo, no sé, una vez a la semana y me cuentan como que avanzaron. Yeah. Como que yo ya no soy la que sufre más. Pero sí, no, yo creo que ahora cada vez más es como tratar de encontrar qué temas de verdad te apasionan y por los cuales tú trabajarías ahí aunque no te pagaran en ellos, ¿cachai? Y hay una profe de la Federico Santa María que se llama Claudia López y que hablábamos en mi podcast en un capítulo anterior en que decíamos como, eso es lo bonito un poco, o sea, yo le decía, lo bonito de envejecer es que cada vez trabajas en problemas que más te gustan, pero ella decía, no sé si envejecer o qué ha sido, ¿cachai? Pero también es muy motivante cuando estudiáis porque hay algo que de verdad te motiva demasiado. Y más como que porque alguien te dijo, esto es lo que te toca estudiar ahora. Qué genial. Al final, ver así una carrera, como que le quita un poco de presión a esa decisión que uno toma en cuarto medio. En el fondo uno dice, ya, voy a estudiar esto, a lo mejor hay que pensarlo como adquirir ciertas habilidades y después ver dónde las aplico. Pero no es como, dices tú que antes era, estudio física y me jubilo trabajando en física. Exacto, sí. Y además que uno es muy chico a los 17, 18, entonces de verdad chuntarle a ese momento me parece increíble. Sí. Hay gente, y como que hay
pequeños casos, o sea, por ejemplo, Matías Sañartu, que estuvo en el podcast, él contaba que había querido ser como que le interesaba el sonido desde los 14 años. Y yo decía, y todavía le interesa, ¿cachai? Sí. Es como que esos casos son bien particulares de gente tan tenaz en su tema. Pero yo creo que la mayoría de los mortales vamos cambiando. Y sobre todo como tratar de buscar... O sea, hay veces que uno podría conformarse con ciertas cosas y hay veces que uno dice, bueno, yo creo que podría estar un pelín mejor. Y, o sea, obviamente, a mí al menos eso me ha motivado como a cambiarme, aunque parezca rudo. Pero lo bueno es que ahora ya casi no me cambio tanto. O sea, como que una vez que ya está ahí en computación y está ahí en inteligencia artificial, estudiar privacidad o ética, ya empieza a ser como mini cambios. No es como que me voy a ir a leyes, ¿cachai? Claro. Como... Son iteraciones más finas, es como un proceso de autodiseño. Sí. Qué genial, qué genial. Y ahora en este último trabajo que estás llevando, esta área un poco de inteligencia artificial, del procesamiento del lenguaje natural, ¿nos puedes contar un poquito en qué estás? ¿En qué área, qué ramas tiene? Por si acaso, como que no es como que yo un día desperté y dije voy a aprender el procesamiento del lenguaje natural. Lo que pasó fue que yo estaba en Estados Unidos y estaba haciendo machine learning, como así como aprendizaje de máquina, la típica, así como random forest para predecir, en mi caso estudiaba cosas con obesidad, alimentos, y entonces yo me estaba viniendo a Chile y un médico salubrista que se llama Rodrigo Martínez me dice, yo iba a postular a un proyecto conjunto con Estados Unidos en que íbamos a hablar, yo quería hablar de obesidad y Chile y toda la cuestión, y él me dijo, como sabéis qué, el problema real en Chile, o sea, un problema muy grave en Chile es la lista de espera en hospitales públicos. Yo llevaba 6 años fuera de Chile, 4 sin venir a Chile, entonces estaba súper perdida en casi todo, y ahí él me contó como que había una lista GES y una lista no GES, y que la gente que está en la no GES espera mucho y no hay priorización ahí. Entonces por eso empecé a trabajar en eso, pero de nuevo desde el como data driven, así como los datos pueden predecir o la priorización de pacientes dentro de la lista de espera. Y después me di cuenta muy rápidamente que el problema era el procesamiento del lenguaje natural, porque la razón de interconsulta, que quiere decir como ¿por qué está ahí en la lista de espera? Estaba en texto libre. Entonces, en el fondo, cualquier priorización implica leer esa lista, o sea, leer esos textos que están abreviados, están escritos así de 1000 maneras. Hay 1000 maneras para escribir la misma enfermedad. O las cosas como los agravantes, ¿cachai? Como que si eres un paciente crónico esperando algo o que estáis tomando medicamentos. Y ahí fue como, y ahí empezó así como muy lentamente como, este es el área de la inteligencia artificial que estudia el lenguaje. Y me acuerdo que yo era profe en el magíster en informática médica en ese tiempo, y Fabián Villena fue mi primer alumno en hacer procesamiento del lenguaje natural. Y ahora miro para atrás y veo con tanta ternura las cosas que hacíamos. Era como, profe, descubrí así como que hay esta cuestión que tú le metís palabras y te hace una nube de palabras. ¡Oh, qué bonito! ¿Cachai? Y ahora digo como, ¿pero qué onda? Como que las cuestiones con las que nos emocionábamos, así como... Y ahí empezó todo el camino del procesamiento del lenguaje natural, digamos, 2017. Y ahí fuimos construyendo esto. Y una vez que uno ya se mete en texto y empezáis, en particular, la tarea que yo y Fabián hemos resuelto por hartos años es la de reconocimiento de entidades nombradas, que es como... Dentro de un texto, no importa cómo esté escrito, pero puedes reconocer muy bien cuando se mencionan medicamentos, enfermedades, parte del cuerpo, procedimientos. Y uno puede entrenar las máquinas con lo que se llama un corpus anotado, que quiere decir un texto donde humanos y humanas fueron anotando con un software, como que tú marcáis palabras y le decís qué son una enfermedad, qué es esto, un medicamento, cosas así. Esa tarea se llama Name Entity Recognition en inglés, y hay como un montón de formas de hacerla con redes neuronales y cuestiones así. Y una vez que esa tarea, si uno se enamora de esa tarea, podía hacer varias tareas, y en particular lo que ahora también estamos tratando de aplicarla es a documentos de la dictadura también. O sea, uno en el fondo, si es que está tratando de buscar información dentro de documentos de memoria histórica, y eso no es solamente la dictadura, realmente es cualquier documento legal. Hay gente que lo usa para cualquier, o sea, literal cualquier cosa. Uno puede, cada vez que quiera buscar lugares, partes del cuerpo, enfermedades, relaciones, organizaciones, apodos de militares, lo que quiera, uno puede, basta con tener un corpus anotado, gente que haya leído y diga, acá hay un nombre, acá hay una ubicación, acá hay una fosa. Uno podría aprender a que los computadores lo hagan de manera automática y poder revisar cantidades masivas de texto y hacer grafos de conocimiento y hacer relaciones y búsquedas sobre esos grafos.
Qué genial. ¿Y qué tanto es o qué tan extenso tiene que ser ese grafo? O sea, ¿cuál es como la razón entre el trabajo humano y el trabajo que puede hacer la máquina? O sea, lo que nosotros vimos en la lista de espera es que nos demoramos 2 años en pandemia en hacer 10.000 notas de la lista de espera anotadas. Ese fue el proyecto más largo que yo he hecho, en el fondo. 10.000, y lo que hicimos fue después etiquetar 25 millones de interconsultas en un paper con el Ministerio de Salud hace poco. Entonces, en el fondo, sí, toma tiempo, son 10.000, pero después sí, 25 millones, y es como, y podéis tener un modelo en despliegue, así como todo el tiempo en el ministerio, y etiquetar por siempre la lista de espera. Y no solamente eso, sino que uno puede identificar la enfermedad y asignarle un código único de la Organización Mundial de la Salud, y eso te permite que hipertensión arterial y hypertension tienen el mismo código. Entonces, una vez que Chile implementa esto y tiene toda su lista de espera codificada automáticamente, y todas las listas de espera, todas las veces que se menciona una enfermedad, tú podrías tenerla codificada, podéis compararte con el mundo también, en términos epidemiológicos. Entonces, es muy bacán como estructurar la información no estructurada. Qué genial, qué genial. ¿Y hay un cierto componente como contextual, o sea, geográfico, que haga que esto sea para Chile, o se puede extrapolar a otros países? ¿Depende del idioma? ¿Cuáles son ahí como las barreras? Sí, es una excelente pregunta. Nosotros hemos visto que hicimos un proyecto con la FALP, que es la Fundación Arturo López Pérez de Cáncer, y miramos notas oncológicas escritas en España y escritas en Chile. Uh-huh. Y vemos que es súper parecido. Yeah. O sea, como que a ese nivel de atención muy, muy, muy como terciaria, que se llama, como de especialidad, la gente tiende a escribir como lo mismo, como que el cáncer y el cuerpo humano es como el mismo. Yeah. Pero probablemente atención primaria, urgencia, esas cosas son mucho más dependientes del contexto, porque a veces las abreviaciones son muy distintas, como se hacen. Pero sí, yo diría que nos falta un poco conectarnos más como latinoamericanos y latinoamericanas como profes, porque a veces pasa que hay cierta gente, como Luciana Benotti en Argentina, que la voy a entrevistar a mi podcast esta otra semana. Nosotros nos conocimos en Abu Dhabi. Y literal vivimos como en un vuelo de 1:30. Santiago-Córdoba es 1:30. Nos fuimos a conocer en el Medio Oriente, porque a veces es la forma en que profes latinos se conocen en conferencias ultra mega internacionales. Entonces, en particular, estamos organizando una conferencia que se llama Kipu, que va a estar en marzo del 2025. Si alguien después me sigue en mi Instagram, que es jo_científica, van a ver que van a haber un montón de esfuerzos por crear esta conferencia, que es la conferencia más grande en Latinoamérica de inteligencia artificial. Va a ser lamentablemente en Santiago. Pero de todas maneras vamos a tener postulaciones, y queremos gente de todo Chile postulando a eso, porque van a haber fondos para que puedan... Esa es la gracia de Kipu, que los estudiantes no pagan nada, no importante de dónde vienen. Entonces, como que toda la plata de la conferencia se dedica a traer a los estudiantes de Bolivia, de Ecuador, de donde sean, de Puerto Montt, a que puedan estar y les pagamos el alojamiento, los pasajes y la estadía. Qué buena, qué buena. Genial. ¿Es inteligencia artificial en general? Sí. ¿Específico? Es inteligencia artificial en general, con ciertos talleres. O sea, van a haber clases, una parte son 3 días de escuela y 2 días de conferencia. Genial. Donde hay paralelos, por ejemplo, modelos de visión, modelos de lenguaje, Mathematical Foundations, y después al otro lado, no sé, ética. Pero además queremos meter algunos módulos que nos parecen que son como muy latinos también. Entonces, queremos incluir una sesión de memoria, como para hablar de los documentos de la dictadura. Genial. Porque nosotros, como que es una cosa que compartimos, y va a haber un especial en mi podcast que se llama Memoria, y vamos a hablar voy a entrevistar, o sea, entrevisté gente de Argentina, Uruguay y Chile, para hablar cómo fue la dictadura en sus países y qué tipo de documentos han analizado. Entonces yo creo que va a haber una sesión de memoria. Otra que me interesa es como de agricultura y robótica, yeah. Porque ahí de nuevo, nosotros como que Latinoamérica es mucha exportación de cosas, y sería muy bonito ver cómo la IA puede apoyar y puede mejorar como, no sé, la seguridad y sobre todo a esta gente que es la que a veces tiene trabajos más duros, que es como recoger fruta. Y salud, que también es un temón en general, en el AC3, en todo, casi hay muchos centros en Chile que están estudiando IA con salud, porque realmente es como es donde uno puede brillar de tantas maneras aplicando visión por computador. Claro.
lenguaje o robótica o multimodal. Entonces yo creo que eso se viene. Genial. Así que marzo del 2025. Sí. No, ahí vamos a dejar también todos los links y vamos a estar atentos para hacer difusión. Uh-huh. Genial. Y ayer justo escuchaba una charla de una profe de aquí de Valparaíso que está trabajando con su grupo en desarrollar, en el fondo, sistemas de inteligencia artificial para reconocer, ¿cómo podríamos decir?, el principio de tumores o de ciertos temas patógenos en mamografía. Uh-huh. Y ella mencionaba que inteligencia artificial el término IA podría ser un poco más cercano a inteligencia aumentada. Uh-huh. Porque ahora inteligencia artificial vende mucho, es un término que se volvió muy comercial, está en boga de todos. Y como dices tú, inteligencia es una herramienta más, en el fondo. Y hay que aprender a usarla en distintos contextos cuando sea necesaria. Uh-huh. Siento que también estos temas aparecen y todos lo quieren usar en todas las cosas. Sí. Y te suben 20.000 pesos el precio. Sí. No sé cómo lo han visto ustedes desde la academia de gente que trabaja con esto día a día. Yo enseño el curso de inteligencia artificial en la Católica y justo el jueves en la clase les decía que hay que tener así como un poco de cuidado, porque el problema es que los modelos jamás te van a decir como no sé o me estáis metiendo puros datos malos. Claro. Entonces, en el fondo, tú podrías estar haciendo, y encima, este es un caso real lo que voy a decir, no voy a decir nombre para no tirar al agua a nadie, pero en el fondo tú igual podías hacer un clasificador de cáncer, no cáncer en imágenes, usando imágenes de cualquier cosa. O sea, en el fondo, esta base de datos estaba tan sucia que habían imágenes de piel, pero habían imágenes de crema. O sea, como gente que había sacado fotos a la crema que estaba usando, y eso el modelo lo estaba metiendo, ¿cachai? Claro. O sea, realmente, y ahí uno, o sea, si fuera un humano o humana detrás, te diría, oye, pero esta cuestión no hay ni un lunar en esta foto. Pero no, el modelo hace lo que puede y una red que nunca reclama por nada. Entonces, a mí eso me da un poco de nervio, que es muy fácil como entrenar cosas. Claro. Como si un multilayer perceptron, ponía mlp.fit, el conjunto de entrenamiento, y siempre te va a decir algo, ¿cachai? Entonces igual me preocupa que gente piense que está haciéndolo, sobre todo si tiene como una personalidad media como zorrona y que dice como, onda, voy a hacer una startup ahora, claro. Ahora que me da 90% de precisión. Y no, pues, o sea, yo creo que eso es como que me da un poco de nervio que la gente como que vea la facilidad de aplicar estos modelos y digan como, ya se lo voy a vender a esta clínica y a esta otra y acá. Entonces por eso trato de como en mi curso de como ya, pero cálmense, sí. Como que como tú decís, es uno de varias herramientas que uno tiene y que hay que usarlas bien, ¿cachai? Porque ya la dificultad no está en programar, porque cada vez los paquetes están más listos, así como sklearn te hace todo. Sí. Entonces yo creo que lo importante ahora es entender bien de dónde vienen tus datos, si podéis confiar en esa base de entrenamiento y también cuántas cosas podías hacer en interpretabilidad de tus modelos. Yo creo que hay tantas aristas que ver que son más complicadas y que el problema es que muchas veces la forma en que yo aprendí Machine Learning no tomaba eso en cuenta. Entonces en el fondo no es como que se demora en pasar al estudiante los nuevos desafíos de inteligencia artificial o de Machine Learning. Entonces, nada, toma un tiempo, pero ojalá que la gente como que no se dejara llevar por como el camino más rápido de como punto fit y que ya, me dio un modelo y ya estoy listo. Lo vendo. Sí. No, es verdad. ¿Y cómo en el trabajo que están haciendo ustedes, si nos puede contar un poquito del tema de los archivos de memoria, qué es lo que están buscando, hacia dónde están apuntando, si hay algún avance que nos puedan contar? Sí, lo bonito de este proyecto en particular es que en general lo de la lista de espera yo lo hice muy sola, primero con mis estudiantes, al Fabián, que después Fabián se volvió mi ingeniero, después ahora Fabián está haciendo doctorado, pero en general nunca he tenido como otro profe o una profa que como que de verdad le encante tanto como a mí el tema. Nunca he tenido como partners para hacer la cuestión. En cambio en memoria, sí. Entonces, es más, yo a veces en memoria no soy como la que lleva la batuta, es como que acompaño a los chiquillos, a veces como que lidero algunas cosas. Entonces, en particular trabajo con Domingo Meri, que estuvo en mi podcast, que él es experto en visión por computador, y con Juan Reuter, que él es experto en grafos de conocimiento. Y además el director del Instituto Milenio Fundamental de los Datos. Entonces, por ejemplo, fuimos hace como 2 semanas a Uruguay a una conferencia de computación y memoria y presentamos, hasta ahora es mucho como ideas, porque lo más difícil es memoria. Si ya era difícil conseguir datos en salud, memoria es mucho más difícil. Claro. O sea, como los convenios que hay que hacer con la vicaría de la solidaridad
o los convenios con el Museo de la Memoria, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, son mucho más profundos. Y además, los archivos de memoria tienen secreto, o sea, tienen 50 años de secreto. Entonces, las comisiones, por ejemplo, esos archivos están protegidos y faltan muchos años para que se liberen. Entonces, es distinto a lo que pasó en Uruguay, que en Uruguay encontraron documentos de militares en un galpón. O sea, perdón, yo pensaba que era en un galpón, pero después lo habían encontrado en el Ministerio de Justicia. Pero el punto es que lo que en Uruguay tienen es muy distinto. Es documentos militares de todas las acciones que se hacían y que están liberados para hacer investigación. Yeah. Entonces, por ahora estamos mucho en hacer los convenios, crearlas como las confianzas para que piensen que computación puede ser un aporte, como que ganarnos ese corazoncito y luego en tratar de aplicar primero OCR, que es Optical Character Recognition. Cada vez que uno tiene una foto y quiere como o escanea un libro y lo quiere pasar a digital, ahora nosotros tenemos buenos escáneres y usualmente el papel que uno está escaneando está bien. Ya por los 70 no es ni lo uno ni lo otro. ni el papel está clarito, ni la foto está bien tomada. Entonces ya hay un desafío súper grande en si uno encuentra imágenes, hacer una buena detección del texto. Y una vez que uno tiene el texto, ahí entro yo, hacer reconocimiento de entidades nombradas, y luego entra Juan, que es el que haría los grafos de conocimiento, que la idea es decir como estas dos personas, ¿por qué están relacionadas? Porque fueron encontradas en lugares similares, porque fueron detenidas en fechas similares, y ahí en el fondo esto puede llegar tan lejos como apoyar el plan de búsqueda de detenidos desaparecidos. O sea, en el fondo como que uno puede hacer grafos sobre, búsquedas sobre esos grafos, y lo que es muy bonito, que alguna vez lo escuché de una persona de ciencias sociales que decía, recuerda que en la vicaría ya hacían grafos. O sea, como que esta idea de anotar el nombre de una persona y conectarla con otra, eso lo hacían en la vicaría de la Solidaridad durante la dictadura. Claro. Entonces, la idea de esto es automatizar. Es como poner todo el poder de la ingeniería que busque patrones en cantidades masivas de datos que, según los uruguayos, dirían como... Hay cosas que han avanzado lo que a un humano le hubiera costado 5 años. ¿Cachai? Como leer y transcribir cosas es muy, muy costoso. Claro, porque la cantidad de documentos debe ser impresionante. Sí. Y ahí tiene sentido el tema de inteligencia aumentada. O sea, no es que uno le dice, oye, ahí están estos documentos, avísame qué aprendes, sino que están ustedes constantemente desarrollando el modelo, fiteando y viendo que tenga sentido. Sí. Qué genial, qué genial. Y qué bonito en el fondo ver... Ahí está muy presente este pragmatismo, decir, ¿dónde está la aplicación de lo que yo estudié? Exacto. Qué genial. Y ahí se nota como, te fijas como que entre salud y meterme en memoria son decisiones propias. Y es bonito de que nadie, a menos que sea algo ilegal que esté haciendo, esto no es ilegal. Y en este episodio, esta serie de episodios de memoria que va a salir en mi podcast, hablo con Hugo Rojas, que es un abogado y sociólogo, que hablábamos de dictadura y hablábamos de justicia transicional, que se llama, que en el fondo no es solamente la dictadura, el estallido, es lo que sea, cualquier proceso, la sociedad debería aprender, sobre todo cuando se vulneraron derechos humanos, hay un proceso que todas las sociedades deben realizar, que tiene que ver con la reparación, pero también con la no repetición. Claro. Entonces, en el fondo, si no aprendiste de las cosas que te llevaron a violar los derechos humanos, como que puede pasar de nuevo. Entonces yo creo que ahí también está la fortaleza de usar la computación y las GPUs que tenemos para poder apoyar, ya sea por ejemplo a las trayectorias de los familiares. O sea, como que ya es una reparación, poder decirle, analizamos cantidades masivas y lo que encontramos para esta persona es esta trayectoria, o encontramos esta fotografía y la pudimos como reparar. Claro. Y esta es la mejor y eso el Museo de la Memoria, por ejemplo, está súper emocionado en hacer, como la reparación de fotografía. Qué genial, qué genial. Al final hay gente que vio salir a su familiar y no sabe qué fue de ellos. Sí. Y hay documentos donde se puede aprender algo y quizás reducir el radio de búsqueda a donde podrían estar hoy en día. Sí. Que es impresionante, es muy potente el tema. Y voy a hacer un salto quizás un poco fuerte, pero dentro de todo esto que haces, además sacas tiempo para hacer un podcast. Sí.
¿de dónde vienen las ganas? Porque la academia es súper exigente, está metida en un montón de cosas. ¿De dónde vienen las ganas de decir, aparte del poco tiempo libre que tengo, lo voy a dedicar a hacer un podcast? Y además estoy embarazada. Claro. Si me vieran en la cámara, podrían ver una guatita de 5 meses. Pasó que yo hago en la Católica el curso de Ciencia de Datos en Salud. Entonces yo partí, estaba en clase y empecé a hacer como el programa de mi curso, que era la primera vez que se dictaba para mí. Entonces yo dije, ya voy a hacer como el primer mes de clases de los desafíos de la informática médica, de la ciencia de datos en salud, la interoperabilidad, los datos, la falta de estructuración, lo que fuera, sí. Y después yo quería hacer un área como una intro a la salud. ¿Cuáles son los grandes problemas? ¿Cuáles son las especialidades médicas, las especialidades dentales? ¿Qué es la genética? ¿Qué es la epidemiología? Y me sentía que tenía como que no tenía que enseñarlo yo, porque yo no había estudiado medicina. Entonces dije, ya voy a invitar gente a la sala. Pero es muy difícil tener tantos invitados que quieran ir en Santiago, en particular, en mi caso, que quisieran ir a San Joaquín a hablar de algo. Es como si tú tuvierais varios campus dentro de la Federico y tuvierais que pedirle a gente, o gente del Van Buren, que viniera a hacer clase acá. Te lo aguantan 1 o 2 veces, pero si tú querés que este curso sea como por siempre, es muy difícil. Sí. Entonces ahí yo dije, me gustaría hacer entrevistas y dejarlas. Obviamente, esto puede haber sido yo yendo a grabar yo armando un Zoom con personas y entrevistándolas, así como, defínenos tu especialidad, no sé, como, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cómo has visto el avance de la ciencia de datos? Y tengo la enorme suerte de, además de estar en Enlace 3, estoy en el Instituto Milenio Fundamentos de los Datos, donde hay periodistas increíbles, y en particular me acuerdo que me senté con Paula Silva y Pamela Bacho y les dije, ¿ustedes creen que yo puedo hacer un podcast? Sí. Y me dijeron, ya, estos son los micrófonos que nosotros usamos. Después mi instituto me pagó mis propios micrófonos y la Pam empezó a editar el podcast y la Paula me ayudó con los guiones y partió la cuestión nomás, ¿cachai? Y partió como capítulos de media hora donde yo hacía este mismo guión siempre, como en el fondo, defíneme tu especialidad, radiología, que era la primera. Cómo veía el avance de ciencia de datos, y en este caso Cecilia Besa, que era la radióloga, me decía, ahora las conferencias de radiología es como IA todo el rato, así como, en fin, así como, ¿y por qué estudiaste medicina? ¿Por qué estudiaste radiología? Como que me iba en esa, me reía un poco y listo. Y después empecé a entrevistar a gente que desde la ingeniería hiciera salud. Entonces por eso vine a Valpo, entrevisté a Matías Añartu, a Domingo Meri, empecé así como en esa onda. Y después, la segunda temporada que partió este año, traté de hacerla más general y por eso ahora mi podcast no se llama Ciencia de Datos en Salud, sino que Ciencia de Datos a seca. Y empecé a entrevistar, por ejemplo, a Jessica Matus, que es una abogada que está súper metida en datos personales. Entonces, en el fondo, hicimos un capítulo de por qué no hay que escanear el iris a cambio de bitcoins o lo que sea. 30 lucas. Sí. O la temporada aparte con la superintendente de Seguridad Social, hablando como qué la suceso y qué son así como el tipo de ayuda social que se entrega, y después lo de memoria ahora. Entonces yo creo que el podcast ha ido creciendo y además yo me he dado la libertad de hacer unos bonus donde a veces hablo sola. Y he hecho, por ejemplo, un bonus de como salud menstrual, ¿cachai? Como ciclo menstrual y como las cosas que yo he ido aprendiendo con el ciclo menstrual, o mi propio embarazo, o los 2 años y medio que me demoré en quedar embarazada, y hablo de infertilidad, y hablo de como métodos, o sea, como tratamientos de alta complejidad, como fue lo que hizo que mi bebé estuviera acá. Y eso, entonces como que al final me entretengo mucho y a veces lo digo en entrevistas, así como sobre todo cuando hay episodios que salen muy bien, digo, si esta cuestión no fuera tan bacán, yo no la haría. Así como que el último capítulo fue de nuevo con Jorge Silva en este especial AC3 que estábamos haciendo, y en una se fue en la bola y empezó a hablar de Shannon y de la entropía de Shannon, sí, y era como, qué bacán, como que bacán tener este espacio para que gente muy seca se vaya a la volada y empieza a hablar de las cosas que como que de verdad les mueven el corazón para seguir estudiando lo que estudian. Y no siempre, yo creo que es lo que a ti también te mueve a hacer un podcast, po. Que una cosa es como el mirar el CV de alguien o tomar un curso con alguien, pero eso es como muy local, po. Claro. La cantidad de alumnos que yo tengo en Ciencia de Datos en Salud eran 35. La cantidad de gente que escucha el podcast, cada episodio más o menos como 150 personas. Es como mucho más grande y además
como está gratis en Spotify, lo puede escuchar cualquier persona que está yendo a la U, que no está yendo a la U, que es de Santiago o no, y eso encuentro súper potente, como para democratizar el conocimiento. Exacto. Qué genial, qué genial. Con Sidney, aquí que nos está ayudando en la grabación, hemos hablado de repente, decimos, si esto no lo publicáramos, también sería muy entretenido grabarlo. Así como que uno sabe que está haciendo algo que le gusta cuando dice, ya, no importa si nadie lo escucha. Estar aquí, conversar, poder sentarme con gente tan bacán como tú y conversar de estas cosas es genial, en verdad. Y además lo que a mí me gusta es que queda como para la posteridad. Exacto. Cuando como que si en el futuro tú y yo nos cansamos de esto, como que igual va a quedar ahí y alguien lo va a descubrir. Pero igual encuentro súper bonito esto de venir a la Federico, porque a veces como que ya, supongamos que tú y yo tenemos límites para nuestra audiencia, supongamos que nuestros podcasts no son ni tan masivos, ni tan entretenidos, y vamos a llegar a un público muy nerd que tiene estas características, pero igual yo siento que hay mucha gente que no sabe que existen estos podcasts. Claro. Entonces igual es bacán como hacer el trabajo de difusión para que por último lo escuchen y digan, no, me cargó. Pero además que hay gente, no sé, que en Arica no sabe y le encanta la ingeniería eléctrica y debería conocer a Matías Sañartu, ¿cachai? Sí. Como y está bien ofrecer la oportunidad de que los conozcan. Sí, al final también es un poco como hacer el podcast que te hubiera escuchado, que te hubiera gustado escuchar a ti. Eso. Como en español quizás no había algo como lo que estabas haciendo tú y ahora tú lo estás haciendo. Sí, me pasa eso, como que me gusta caleta escuchar podcast mientras hago aseo, mientras ordeno. Y como que en el curso de ciencia de datos en salud yo les decía, onda, como espero que estén lavando la loza en su casa, onda, espero que estén ordenando y escuchen el podcast mientras, como que nunca mi idea fue como, y espero que estén sentados en su casa, no, era como, tomando nota. Loco, en la micro escúchenlo, donde sea. Y después en la encuesta docente había gente que decía como, la profe me pegó el hábito, onda, como que ya ahora escucho otros podcasts o hago cosas mientras hago podcast. Qué buena. Y en el poco tiempo que me imagino que hay fuera de la academia y del podcast, ¿qué más te gusta hacer? Usualmente me gustaba hacer yoga, hacía yoga en calor, que es justamente lo que no puedo hacer embarazada. Yo sé que hay gente que embarazada todavía hace, pero al menos mi ginecóloga no me deja hacer. Uh-huh. Entonces como que sentí un poco la pérdida de eso. Es más como que... ¿Qué yoga en calor? Yoga en calor es que te metí en una sala por 90 minutos a 42 grados. Yeah. Es súper calurosa. Es más, te metís como con un peto y un chorcito. Yeah. O sea, y sería hombre con puro chorcito y sudáis. Y lo que me gustaba de esa experiencia es que en algún momento sentís que eres pura como carne, hueso, grasa y piel. Así como que es tan como... Quizás para alguien que piensa todo el día, me encantaba ese momento en que ya no pensaba en nada más. Solo pensaba en aguantar la posición, en no sé qué, en descubrir, en moverse. Además yo tengo como problema en la espalda, tengo los discos un poco muy pegados, entonces yo si no hago yoga, si no hago cosas, como que me duele la espalda, yeah. No es como que lo hago así como para ser más mina. Entonces igual ahora, por ejemplo, en la mañana hice yoga de embarazada y me doy cuenta que es mucho más light, o sea, como que además que la guata de verdad te empieza a molestar, entonces tenéis que hacer como que el otro día hice unas flexiones que era como ponerme de rodilla y hacer así nomás. Igual es tierno. Entonces igual trato de hacer deporte, como que me doy cuenta, por muchos años yo fui con estas historias que yo te cuento, así como cuando estaba en el magíster, cuando me fui a Chicago, obviamente habían cosas buenas que pasaban, como que yo estaba aprendiendo, estaba superándome, estaba ganándome beca, pero yo igual tenía una desconexión total con mi cuerpo. Yo sentía que era como que, no sé, como que el cerebro era lo que había que cuidar y que importaba en mi vida y que estaba como sobre 1,60 m de algo, ¿cachai? Y el doctorado y la vida me enseñaban mucho a como no, pues, ¿cachai? Como que este cuerpo también está haciendo cosas para mí y en el largo plazo la academia se nos va a acabar y la ciencia o sea, como que es tu pega también, pero es tu pega y tiene que haber algo más allá de la pega. Entonces trato de hacer deporte, trato de cocinar también. Ahora estoy súper pegada con este blog. ¿Cómo se llama? Después te lo voy a poner como... Pero un blog de cocina. Pero que hace cosas súper ricas chilenas. Y trato de todos los domingos hacer una receta de él. Y es frigio porque he hecho como papayas en conserva. como cosas difíciles, ¿cachai? O hice frito de coliflor el otro día.
Entonces como que trato como de combinar un poco la cuestión, como para no... Porque hasta ahora somos yo y mi marido, nomás que también es académico. Entonces igual la vida, si no nos ponemos las pilas, la vida igual podría ser escribir paper los fines de semana y hacer clases en la semana. Así como muy, muy pareja. Es muy fácil que la academia desborde. Exacto. Qué buena. ¿Cuál es la preparación favorita? ¿El plato favorito hasta ahora? Pucha, hice cazuela de ese canal y la encontré súper buena porque la cazuela es difícil igual como yo nunca la había achuntado tan bien al orden porque hay que como que meter, no sé, pues como que meter el pollo, lo que usáis, y después hay que meter las papas y después el zapallo y después el choclo. Y antes yo lo que hacía era como un poco medio así como ya, ahora, y no cronometraba nada y llegaba y era como una mezcla de charquicán, como que se me habían disuelto las papas, el zapallo y todo. Y la última vez que lo hice, con la receta de este canal, como que sentí que después me quedó una cazuela de fotos. ¿Sí? Así que... Y en invierno encuentro que es tan rico. O sea, como que ojalá hubiera alguien que te alimenta, ¿cachai? Pero si no, si tú eres la mamá, en este caso como que tenéis que hacer lo tuyo. Claro. Qué genial, qué buena. Jocelyn, ya se nos fue casi una hora. En verdad, de verdad, súper feliz de haber conversado, pero no nos podemos ir sin antes pedirte, como es usual, una recomendación de algún libro o película. Sí. No puedo no recomendar La Mujer Invisible, que es el club de lectura que estoy dirigiendo ahora, o sea, en el fondo cuando este capítulo salga, esto ya va a haber pasado, pero igual sepan que La Mujer Invisible es un libro muy bonito de que habla de varias cosas, o sea, como problemas que las mujeres viven en una sociedad que fue diseñada y cuyas decisiones se tomaron por hombres. Entonces hay cosas como chiquititas, tipo, ¿por qué mi ropa no tiene bolsillos? ¿Cachai? Que te carga. O lo que veíamos en la sesión pasada, lo de los baños. Por ejemplo, no sé si tú habías cachado, pero ¿te habías dado cuenta que las filas de los baños de mujeres son casi siempre más largas? Sí. ¿Ya? Y el problema es que las construyen con la misma área, y en la de los hombres ponen urinarios y baños. Claro. Entonces, primero, ya como por construcción, hay más lugares para hacer pipí de hombres que de mujeres, porque los urinarios son muy poco espacio. Claro. Entonces, imagínate, ponen 6 de mujeres y hay 12 de hombres. Claro. Además, las mujeres tienen 80% más probabilidad de tener infecciones urinarias. Entonces, eso hace que tengáis que hacer más pipí más seguido, y además que yo como que nunca aprendí a hacer pipí en el aire. Entonces, lo que yo hago, como que yo llego a un baño y le pongo confort en como en la tapa y me siento. Eso ya se demora más. Si estáis menstruando, ya te demoraste más. Si estáis embarazada, sí pipí más seguido, porque no tenías espacio, la huevo usa espacio de tu vejiga. Entonces, ese tipo de cosas y es muy bonito porque el libro dice como, yo sé que no es glamoroso hablar de baños, pero en la medida en que no tenemos baños para mujeres que son seguros, tenemos a las mujeres en sus casas. Y hay 1/3 de la población mundial que no tiene acceso a baños públicos. ¿Está? Claro. Hay lugares en la India donde las mujeres tienen que hacer en la calle, y la hacen más propensa a violaciones. Porque es muy fuerte como mujer tener que hacer pipí, o sea, como tener que hacer tus necesidades como mostrando tus genitales, es muy fuerte, ¿cachai? Claro. Entonces hablaban en este libro como en la época victoriana quizás la gente usaba como faldas anchas, y ahí te daba un poco de privacidad para hacer pipí. Entonces como que esas cosas como que uno las pasa por alto, ¿cachai? Y como profe en ingeniería en la UC también soy más sensible a estas cuestiones y digo, ¿qué baño les estamos dando a nuestras alumnas? Estamos dividiendo los baños área igual entre hombres y mujeres, tenemos que hacer algo como... y luego, bueno, y ese libro termina en cosas tan terribles como en tiempos de guerra la violación a las mujeres parte como de la práctica de la guerra, ¿cachai? Lo vemos en Ucrania, lo vemos en Palestina, o sea, como que es como muy, muy común. Claro. Entonces ese es el libro favorito, y ese libro tiene un podcast asociado que se llama Visible Woman, o sea, como en vez de Invisible, Visible, pero está en inglés solamente. Así que hay que saber inglés. Pero si ustedes saben, para mí es el mejor podcast de la vida. O sea, aparte que el mejor libro, es un podcast muy bien, es un podcast producido, no como nosotros que hacemos lo que podemos. Es un podcast con un equipo de periodistas que hacen entrevistas y que tienen música propia. Es otra cuestión, bueno. Es otro nivel. Pero ese es como muy, muy mi favorito. O sea, entonces, esa mezcla podcast-libro yo encuentro que está muy bacán. Genial, lo vamos a dejar ahí en la recomendación.
Y lo último antes de cerrar es pedirte un consejo. Sabemos, hemos conversado por ahí también que nadie sabe cómo es estar en tus propios zapatos y uno quizá no le debería pedir consejo a nadie, pero también es válido pedirle consejo a todos y ver cada uno con qué se queda. Entonces, ¿qué te ha servido a ti? ¿Qué le pueda servir a alguien que esté escuchando? O a mí, o a ti misma. Sí. El que se me ocurre ahora es algo que me... ¿Cachai? Que yo igual como que tengo hartas cosas que hacer, pero me llegó un mail súper tierno de un colegio en Copiapó que me quería hacer una entrevista. Y fue por Zoom y se cachó que los chiquillos estaban como nerviosos haciéndome preguntas, pero igual me encanta tener ese espacio como para esas cosas, como que obviamente puedo estar así como en una universidad famosa como la tuya y podemos estar aquí en la radio. Pero también me gusta hacer estas micro entrevistas también. Y me acuerdo que ellos también me pidieron un consejo y eran más chicos, iban como un cuarto medio. Y les dije como, onda, tengan ojo con TikTok, tengan ojo con Instagram. Porque en el fondo son algoritmos que están pensados para hacerlo adicto a los reels, hacerlo adicto a la foto del gatito y no sé, la mascota que se cae, no sé, como... entonces a mí eso igual me preocupa un poco, como que ahora en general nadie puede decir como es que no sabía, no había acceso a la información, no era como en los tiempos de antes que la gente tenía pre-Wikipedia, que habían, no sé, vendían enciclopedia en las casas, ¿cachai? La gente había tenido un pedazo de libro. Ahora yo siento que hay de todo, pero hay demasiado, de muchas cosas, ¿cachai? Tú te metías a YouTube y podríais salir como medio como práctica para astronauta y podríais salir haciendo... Barrientos se llama, yo me estoy acordando de a poquito, el canal de La Cazuela, como que uno puede hacer de todo en YouTube, casi. Entonces como que hablaba con Davor Mimisa, que tiene un podcast que se llama Democracia en LSD, que es muy bacán. Yo aprendo todas las semanas caleta de qué está pasando en Chile, de cómo la democracia se ve afectada en distintas partes del mundo. Y hablaba con Davor y le decía como que lata que programas como nuestros podcasts no sean más comunes, ¿cachai? Porque como que igual sería bacán aprender de varias cosas mientras uno hace aseo o camina por la calle. Y me decía, pero es que la evasión, o sea, tratar de pensar en cualquier tontera es muy fuerte. Sí. Entonces eso, como que yo diría que obviamente si quieren como desconectarse, ver Netflix, hacer cosas de vez en cuando está súper bien, pero yo como que le tengo miedo a cuando no te dais ni cuenta que es una decisión formal la de perder el tiempo, ¿cachai? Como que si de verdad te va a decir, ¿sabes qué? Una hora voy a estar echada con el celular y no voy a hacer nada, bacán, dale, juega al juego que tengáis, ¿cachai? Como al gusanito, no sé qué. Pero que ojalá el celular no fuera como una cuestión que ya no sabí ni cómo te afecta, ¿cachai? Como, nada. El otro día veía incluso como que los accidentes de tránsito porque la gente es demasiado adicta al celular, ¿cachai? Como que en el fondo te da roja y no podí no mirar el celular para ver si le puedo poner like a algo, si puedo alcanzar a responder un correo. Claro. Y en todas estas historias que hablamos, como cuando yo estudiaba física, cuando yo me fui a Cambridge, nada, pues yo tenía una almejita, ¿cachai? Y siento que, menos mal que tenía una almejita, porque si no, no sé si hubiera podido estar hora y media escuchando que un hamiltoniano, no sé, como que siento que requería una concentración muy profunda y que mi guaguita, la guata, Darío te estoy hablando, como que va a ser aún peor, porque son guaguas que casi van a poder tener como un celu desde siempre casi. Uh-huh. Y es muy difícil eso, como que hablaba con mi decana de ingeniería y me decía, mi hija tiene 12 y ya no sé cómo decirle que no puede tener celular, y es como que empieza a hacer una presión y una vez que abrí el celular es mucho más complicado. Entonces no sé, estoy como que tengan ojo nomás. Sí. Y ojalá fuera una decisión consciente cada vez que pierden el tiempo o que usan el celular versus que están realmente como idiotizados. Y a mí me pasa, o sea, lo digo como para mí también, ¿cachai? Sí. Como ojalá que no me quede pegado en los likes y los corazoncitos y todo eso. En los reels. Sí. Sí. Es que tiene sentido al final, o sea, hay un valor en perder el tiempo de repente, en dedicarse, no sé, pero si como dices tú, es una decisión consciente, es muy distinto. Si digo, ya el sábado no voy a hacer nada, voy a ver Netflix, pero ya el domingo voy a hacer otras cosas, o voy a salir, pero el celular tiene ese poder como adictivo, está diseñado para eso, como dices tú. Sí. Qué genial. Quizás estamos aprendiendo un poco también a convivir con todas estas tecnologías. Es como el lejano oeste todavía del internet, donde no sabemos bien qué
no está regulado qué tan adictivo puede ser un teléfono. Quizá en un futuro no sea así, no sé. No sé si el futuro va a ser menos o más esperanzador en ese sentido. Y yo me acuerdo cuando antes yo iba al baño, como que a veces como que estaba aburrida y leía los champús. O leía cosas así como... Y ahora no sé ir al baño sin celular. Claro. O sea, aunque esté en la U, aunque tenga 2 minutos, llevo el celular para aprovechar de hacer algo. Para aprovechar de ver un video. Y no sé, como ahora tengo un Instagram abierto, tengo además más cosas que ver, más cosas que contestar. Y de verdad no sé qué le está haciendo a mi cerebro. Quizás como que lo estoy echando a perder. Sí. Con tanto like, con tanta cosita chica. Tanto gatito. Sí, no, y escuchaba el otro día además que no sé, pues había una, creo que en el de Copano, parece, no sé, en un podcast decía que hay gente que si onda pone una foto, adolescentes, si pone una foto y tienen menos de 10 likes, me veo mal. Y como que eso arruinaba el día, claro. ¿Cachai? Entonces la forma, quizás, menos mal que a mí me tocó vieja la fama, y me da lo mismo un poco, como me veo en la publicación o lo que sea, pero es mucho más potente en gente más joven. Claro, y están muy expuestos, en el fondo. Cuando uno está desarrollando lo que sea su autoestima, su visión de uno mismo, estar tan expuesto y decir, ya yo valgo la cantidad de likes que tengo es potente. Sí, sí. Sí, va a tener un efecto. Y los filtros, ¿y por qué no me veo igual que el filtro? Porque nadie se ve igual que el filtro. Claro. Sí, hay un estándar de belleza que está más impuesto que antes incluso. Exacto. Y muy hegemónico. Claro. O sea, como aclarando las pieles y aclarando los ojos todo el rato. Sí. ¿Qué irá a pasar? No sé. Jocelyn, ¿dónde podemos mantenernos al tanto de lo que estás haciendo? Sí, en el Instagram, así como @jo_científica, el podcast que está por ahora solo en Spotify, que se llama Ciencia de Datos, y pueden seguir las redes del Instituto Milenio Fundamento de los Datos y del AC3E, que son mis centros, y eso. Ya, vamos a estar dejando por ahí abajo todos los links. En verdad, muchísimas gracias. La conversación... Álvaro Barrientos se llama. en YouTube. Él tiene recetas como calzón roto, no sé, como todo lo que uno quisiera que tu abuelita te hiciera de nuevo, y tú podías ser tu abuelita. Tu propia abuelita. Sí. Sopaipillas cuando llueve, todo. Genial, también lo vamos a dejar por ahí abajo. Muchísimas gracias, lo pasé genial. Muchas gracias, Claudio. Sí, aprendí un montón. Y en verdad, muchas gracias por haberse quedado. Espero les haya gustado mucho. Recuerden seguirnos en Instagram, en TikTok como @notablespodcast. Darle like, compartir a la gente que le pueda gustar todas esas cosas gratis que nos sirven un montón. Y recuerden que así como Jocelyn Dunstan, ustedes también pueden ser notables. Muchas gracias. Chao, chao. Este episodio de Notables Podcast fue posible gracias al apoyo de Centro Científico Tecnológico de Valparaíso, aliado estratégico en innovación, desarrollo y tecnología. Si quieres conocer más de su trabajo, visita www.cctval.usm.cl. Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, AC3E, de la Universidad Técnica Federico Santa María. Conoce más sobre este centro en www.ac3e.usm.cl o en Instagram, @ac3e_cl.